En esta clase vamos a hablar de difusión, pero relacionada con los defectos que existen en los materiales y un fenómeno conocido como no estequiometría, que tiene que ver con la presencia de defectos en ciertos tipos de materiales, sobre todo en óxidos del grupo de transición. Para poder hablar de defectos en sólidos tenemos que recurrir a ciertos conceptos que aprendimos anteriormente, que era sobre las estructuras cristalinas. Dijimos que un sólido cristalino era aquel que tenía una estructura regular, que mantenía una periodicidad a largo alcance y que esto daba un cierto orden interno que se respetaba en las tres direcciones. Esa estructura cristalina, esa periodicidad puede estar interrumpida por la presencia de defectos. Los defectos pueden ser de cuatro tipos, pueden ser puntuales, lineares, plañares y de bulk. Bulk se refiere a lo que es la masa, al volumen. Particularmente nosotros vamos a hablar de dos tipos de defectos, los otros ya ustedes los han visto, en realidad han visto todos, pero para poder explicar un poco ciertos fenómenos que se presentan en los materiales debemos recordar los defectos puntuales y lineales. La importancia que tienen los defectos es porque van a determinar de cierta forma las propiedades que tienen los materiales, me va a permitir después seleccionarlos. También puedo modificar las propiedades que tiene introduciendo o sacando defectos. Por lo general se utiliza la introducción de defectos para poder modificar la conductividad térmica, iónica, electrónica. Y eso se hace a través de una modificación del proceso difusivo de los electrones, huecos o átomos dentro de una estructura cristalina. Dependiendo del tipo de defectos, también puedo modificar el punto de fusión, el módulo elástico, la tenacidad, la fractura que tiene, y también puedo modificar las propiedades magnéticas que puede tener un material. Es decir, que un material puede pasar de ferromagnético a ferrimagnético con tan solo modificar la presencia de defectos. Bien, vamos a proseguir para poder entender un poco más sobre este tema. Empecemos a hablar de los defectos puntuales en los sólidos iónicos. Por lo general, los defectos puntuales se pueden deber a dos fenómenos. Uno de ellos es a la pérdida de átomos, es decir, que está faltando uno o más átomos de esa estructura cristalina, o que hay átomos en lugares erróneos, digamos, donde no corresponden, que se han cambiado de lugar o que son extraños, por lo tanto se los conoce con el nombre de impurezas. La presencia de defectos puntuales va a generar distorsiones dentro de la matriz cristalina, ya sea tensiones o fenómenos de compresión, dependiendo si saco un átomo o agrego átomos, eso va a generar una distorsión en la red, ¿sí? Entonces, el tipo de distorsiones pueden ser por tensión o por compresión. Ustedes también saben que existen dentro de los defectos puntuales dos grandes grupos, los defectos tipo Frenkel y los defectos tipo Schottky. Un defecto tipo Frenkel era cuando existía un par formado por una vacancia catiónica y un intersticio del catión, o también puede ser una vacancia aniónica y un anión intersticial, pero por lo general la más común es este par que he mencionado acá, par vacancia catiónica, intersticial, catión. ¿Sí? El otro tipo de defectos que existe
es el Schottky. El Schottky implica la presencia de un par de vacancias, dada por una vacancia aniónica y una vacancia catiónica, es decir, que el par sale de la red cristalina. Veamos acá, por ejemplo, fíjense, en este lugar donde está el cuadradito rojo, tendría que ir este catión rosado, los rosados son los cationes, los aniones son los azules, ¿y qué hace? Se mueve hacia un hueco intersticial, ya sea un hueco octaédrico o tetraédrico. Existen reglas para saber qué tipo de efecto se va a producir, qué relación existe entre el tamaño de hueco y el ion que va a ir a ese hueco, ¿sí? Que ya los vamos a mencionar más adelante. En este caso, vemos que no se produce una modificación en la densidad del material. ¿Por qué? Porque dentro del material no se cambia la cantidad de partículas, digamos, de átomos. Lo que hizo es cambiarse de lugar, pero no disminuyó la cantidad de átomos, ¿sí? Por ejemplo, en los haluros de plata sucede este tipo de efectos en donde la plata se mueve de un hueco octaédrico a uno tetraédrico, ¿sí? Entonces cambia de lugar. En el defecto tipo Schottky dijimos que lo que teníamos era la deficiencia de un par aniónico catiónico, es decir, que se va tanto el anión como el catión de la red. Al irse dos átomos, ¿qué hace? Disminuye la densidad atómica porque hay menos átomos, ¿sí? Entonces, esto también lo que va a producir es la existencia de una corriente entre comillas, digamos, conocida como conductividad, una conductividad iónica, es decir, que es generada por los iones que se están moviendo, ¿sí? Ya más adelante vamos a hablar un poco más en profundidad de esto y vamos a ver cómo se produce esa corriente iónica. Un caso particular que se presenta este tipo de defectos es los haluros alcalinos y los óxidos alcaninos térreos. O sea, siempre son unos de a los átomos, ¿sí? Bien. A continuación vamos a ver la notación de Creuer-Vink, que es una notación de defecto. Como ustedes pueden observar acá en la pantalla, se representa con una X, un subíndice Y y un supraíndice igual a Z. Los defectos, en realidad, los defectos puntuales pueden ser anotados de esta forma, en donde va a describir, ¿sí?, la carga que tiene y el sitio que está ocupando ese defecto, ¿sí? Entonces, empecemos con la descripción de este símbolo. X vendría a ser la especie en cuestión, es decir, que puede ser un átomo, ¿sí? Puede ser también una vacancia, un intersticio, un hueco o un electrón, ¿sí? Recordemos que un hueco es la pérdida de un electrón, por lo tanto, tiene carga positiva el hueco. Y vendría a ser el sitio de la red que ocupa la especie. Por ejemplo, si yo digo calcio, silicio, estoy diciendo que el calcio ocupa el lugar del silicio, ¿sí? ¿Qué es Z? La carga eléctrica relativa de la especie que está ocupando el sitio con respecto al sitio propiamente dicho. Si acá dijimos que era calcio y acá silicio, si el calcio toma el lugar del silicio, hay un déficit de dos cargas positivas, por lo tanto, me están faltando dos cargas positivas, me quedan dos cargas negativas.
¿Cómo voy a representar la carga? Un punto me representa la carga positiva, la comilla la carga negativa y la X o el crucecita es neutra o null también. Veamos ahora este cuadro donde aparece la notación de Croogen-Vink y algunos ejemplos, ¿sí? Esa recién estábamos hablando del electrón con una comilla porque tiene una carga negativa. El hueco tiene una carga positiva porque indica la pérdida del electrón. Acuérdense que los huecos pueden representarse por P y los electrones con N, ¿sí? Que son los portadores. Acá me está diciendo una vacancia del metal en donde la carga es 0, una vacancia del metal con dos cargas positivas, por lo tanto se me está yendo un metal con carga más 2, una vacancia aniónica, ¿sí? Que me deja un déficit de dos cargas negativas, por lo tanto me queda dos cargas positivas, ¿sí? Acá me dice el metal en el lugar del metal, la misma carga. Y acá tenemos un par de sitios que se lee como un dímero. En este caso, ¿qué tengo? Un defecto tipo Schottky. ¿Por qué? Porque los defectos tipo Schottky están representados por una vacancia aniónica y una catiónica en las cuales mantiene la electroneutralidad porque estos migran a la superficie del material. Por lo tanto, es 0. Acá tenemos otros ejemplos para leer, ¿sí? El aluminio en el sitio del aluminio con carga neutra, el níquel en el lugar del cobre con carga neutra, por lo tanto el estado de oxidación para que sea igual tiene que ser igual a más 2, es decir que en una red cúprica está entrando el níquel en estado niqueloso. Una vacancia de cloro, estoy perdiendo un cloro, por lo tanto me queda más 1 la carga. Acá tengo un calcio intersticial que me genera dos cargas negativas, ¿sí? El calcio tiene cargas positivas, si sumo un calcio me va a generar un déficit de dos cargas, por lo tanto me quedan dos cargas negativas. ¿Bien? Bueno. Continuemos ahora. Vamos a ver ahora cómo se escribe una ecuación química de un defecto, ¿sí? Lo que tengo que tener presente es que una reacción donde se involucran los defectos debe cumplir tres condiciones, es decir, un balance de masa, un balance de carga, es decir, que la carga efectiva esté equilibrada, y un balance de sitios. Por lo tanto, la relación entre aniones y cationes debe permanecer constante. Veamos el primer ejemplo, que es la formación de un defecto Schottky. Ya habíamos dicho que el defecto Schottky teníamos un par aniónico y catiónico que dejaban la vacancia en el material y migraban a la superficie. Por ejemplo, el óxido de magnesio. En el óxido de magnesio, ¿qué es lo que tenemos? Magnesio en el sitio de magnesio me da 0, oxígeno en el sitio de oxígeno con carga 0, pero cuando se genera el defecto, ¿qué me va a dar? Voy a tener óxido de magnesio, ¿sí? Pero tengo también dos vacancias. Una vacancia de magnesio que se van dos cargas positivas, por lo tanto me quedan dos negativas, y una vacancia de oxígeno que me genera un lugar con carga positiva. Por lo tanto, la carga de los sitios efectivas está equilibrada, ¿sí? 2 y 2, me queda 0. La cantidad de sitios está balanceado. Un sitio correspondiente a la vacancia del oxígeno y otro sitio correspondiente a la vacancia de magnesio. Bien, los sitios no pesan, por eso el balance de masa, acá tengo dos átomos, acá también, se cumple. Bien,
Quiere decir que el defecto tipo Schottky, creo que lo hemos mencionado anteriormente, ocurre en cantidades estequiométricas y vamos a ver que, como mencionábamos previamente, al haber vacancias disminuye la densidad del material, ¿sí? Otro ejemplo muy común es la formación de esta perovskita, que es titanato de bario. El titanato de bario en realidad me genera un defecto tipo Schottky también, en donde ¿qué tengo? El compuesto neutro, null, esto significa ese símbolo, ¿y qué me genera? Una vacancia de bario con dos cargas, ¿sí?, negativas. El bario tiene carga más 2, o sea, hay un déficit de dos cargas. Una vacancia de titanio, el titanio está trabajando con más 4, por lo tanto la vacancia genera menos 4 la carga. ¿Y qué es lo que necesito? Tengo 3 oxígenos. Este es el null, este es el titanato de bario. Entonces, 3 oxígenos. Cada oxígeno tiene una vacancia de oxígeno, se la está yendo, por lo tanto cada una tiene dos cargas positivas, por lo tanto tengo 2 por 3, 6 cargas positivas, 6 cargas negativas, la electroneutralidad está. ¿Bien? Bueno, perfecto. No hace falta, porque si yo hubiera querido, podría poner acá titanato de bario en fase sólida, como está acá. No hace falta poner, yo solo estoy poniendo los sitios, ¿sí?, que están interviniendo en la reacción. Bien, veamos qué pasa ahora en el otro tipo de defectos. En el defecto tipo Frenkel. En el defecto tipo Frenkel dijimos que un ion, ¿sí?, generaba una vacancia y se iba al intersticio. Ese ion podía ser un catión y un anión. Generalmente es un catión, normalmente el que se mueve, porque es más chiquitito. Al perder electrones se hace más compacto y se puede mover de un sitio a otro que posee la estructura cristalina. Debe cumplir las 3 condiciones anteriores, es decir, un balance de masa, balance de cargas y balance de sitios, ¿sí? ¿Y qué vamos a ver acá? Esto también creo que lo dijimos hace un rato, en donde la densidad del material no cambia, porque no me han dejado huecos. Dejó un hueco, pero ese metal o ese catión metálico se ha ido a un hueco dentro de la matriz, y un hueco intersticial, ¿no es cierto? O si es una vacancia aniónica, sucede exactamente igual. Por lo tanto, no hay cambio en la densidad del material como sucedía recién, que se iba a la superficie el par iónico, ¿sí? Vamos a ver con el mismo ejemplo del óxido de magnesio cómo sería en el caso de un defecto Frenkel. Fíjense, yo tengo el null, es este, ¿sí? Magnesio en el lugar de magnesio, oxígeno en el lugar de oxígeno. Si es intersticial, el magnesio no se va a mover de la red, ¿sí? El que se mueve es el oxígeno. El oxígeno tiene esa capacidad de irse moviendo de un lado al otro. Generalmente eso es lo que sucede en los óxidos, no así en las sales, en los haluros. En los haluros el que se mueve es el catión normalmente. Entonces, ¿qué tengo? Oxígeno intersticial. El oxígeno intersticial me genera dos cargas negativas, ¿sí? Me suma dos cargas negativas. ¿Y qué hizo el oxígeno? Estaba en su sitio. Me dejó una vacancia de oxígeno, es decir que faltan dos cargas negativas, por lo tanto tengo dos cargas positivas. Así sería el balance de cargas para el mismo compuesto cuando el defecto es tipo Frenkel. Cuando hablamos de constante de equilibrio de los defectos, acá tenemos expresado cómo quedarían, ¿sí? Esto sería el null, el que está hacia la izquierda, y así que quedaría el defecto, ¿sí? Una vacancia y un intersticio.
En el efecto Schottky me queda el producto de las dos vacancias. Y en un defecto electrónico, es decir, que se va un electrón, me va a generar un hueco también. Eso me queda forma null y esta es la constante, que después la vamos a utilizar, o quizás lo han visto en electrónica. Consideremos ahora la termodinámica de la formación de defectos. En este caso vamos a ver la formación de defecto tipo Schottky, después veremos el defecto tipo Frenkel, en donde nosotros vamos a considerar, por un lado, la ley de acción de masas, por otro, de tener en cuenta la concentración de defectos que tengo y eso cómo lo relaciona con la energía libre de Gibbs de formación y la entalpía de formación de defectos. Y yo voy a tener en cuenta en esto también la ecuación equilibrada, porque si no, no podría aplicar la ley de acción de masas, ¿sí? Entonces, si ustedes se acuerdan, sacando los dos términos que no variaban, es decir, que era cero, su carga, ¿sí? ¿Qué me queda? Que el null es igual ¿a qué? A la vacancia de magnesio más la vacancia de oxígeno. Yo ahora puedo agarrar y decir que la concentración de vacancias son exactamente iguales, es decir, la concentración de vacancias aniónicas son iguales a las catiónicas, por definición, ¿sí? Y puedo decir que también puedo reemplazar una vacancia con respecto a la otra, porque las cantidades son iguales, ya que se encuentran en relación estequiométrica entre sí. Si yo planteo la constante de equilibrio, la constante de equilibrio por química, ustedes pueden recordar que es igual a los productos elevados al orden, ¿sí?, de reacción, que normalmente se toman los coeficientes estequiométricos en estos casos. Entonces va a ser el producto de la concentración de los productos elevado a sus coeficientes, que son 1, y me queda este tipo de expresión. Yo sé que la constante tiene una relación tipo Arrhenius, esto lo han visto en química, con la temperatura, en donde yo puedo establecer que la constante de equilibrio va a ser igual a E elevado a la menos delta G de formación sobre KT, donde K es la constante de Boltzmann, ¿sí? Y T es la temperatura absoluta. ¿Qué voy a tener acá? Yo puedo igualar a esto, si quiero, porque K es lo mismo. Y puedo reemplazar, como dije recién, que la concentración de vacancias la puedo elevar al cuadrado, porque habíamos dicho que mantenía una relación estequiométrica entre las dos. Por lo tanto, si yo considero que delta G de formación está compuesto por delta H de formación menos T por delta S, yo puedo reemplazar este delta G acá y me queda una expresión de este tipo que está aquí. Por lo tanto, yo puedo ver que tengo dos componentes, uno entálpico y otro entrópico que influencia. Vamos ahora a la termodinámica del defecto tipo Frenkel, es decir, que lo que se va a generar acá es una vacancia, ya sea catiónica o aniónica, y el ion que se va al intersticio, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a tener en cuenta acá es que lo que necesito es bajar la energía libre de Gibbs para que se genere el defecto, ¿sí? ¿Qué es lo que conozco? Sé que la variación de la energía libre de Gibbs de formación era igual al delta H de formación menos T por S, es decir, que el término entrópico lo que hace es disminuir, ¿sí?, la entropía, la entalpía. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Cuando hay un cristal perfecto, yo voy a ver que
ese cristal, su conformación es perfecta, por lo tanto, no existe una entropía configuracional, sino que solo está presente la vibracional, ¿sí? Si no, esto me daría, la delta G sería igual a delta H, ¿sí? Y sé que para crear un defecto, yo necesito que la reacción sea endotérmica, es decir, que el delta H sea positivo, ¿sí? Y también hacer que ese delta S sea positivo, ¿para qué? Para poder bajar la energía libre de Gibbs del cristal. ¿Mm? Bien, nosotros consideremos acá que tenemos un oxígeno intersticial. Vamos al mismo caso recién del óxido de magnesio. Habíamos visto que el oxígeno era el que se movía en los óxidos y me quedaban estas dos concentraciones que a la vez la puedo reemplazar porque se mantenía la relación estequiométrica. Un catión intersticial me genera una vacancia catiónica. Un anión intersticial me genera una vacancia aniónica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener en cuenta acá? Voy a tener en cuenta que si aumenta la cantidad de defectos, yo tengo uno, se cumple para esto, pero si yo tengo n cantidad de defectos, vamos a ver que va a variar esa energía total en n veces, ¿sí? ¿Y qué es lo que yo voy a ver aquí? Que yo tengo que esa variación de energía libre de Gibbs que necesito para formar un defecto tipo Frenkel va a ser igual a la que tenga el cristal perfecto menos la que gaste en la formación de defecto. Por lo tanto, yo voy a tener que al aumentar la temperatura voy a aumentar la concentración de defectos. Y yo ya había visto en la clase anterior que el número de vacancias era igual al número de sitios posibles que podía existir por esta expresión, ¿sí? ¿Por qué acá dice 2? ¿Sí? Ese 2 sale de aquí, de este cuadrado, de este elevado a la 2 que tengo acá, ¿sí? Al estar en exponentes queda dividiendo ahí, ¿sí? Tengo esas dos concentraciones que están influyendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? De acuerdo a las dos expresiones que hemos visto anteriormente, que en un defecto tipo Schottky yo voy a tener esta expresión, ¿sí? Fíjense, el número de defectos tipo Schottky va a ser igual a n por e elevado a la delta h, ¿sí? de formación del defecto Schottky sobre 2kt, ¿sí? 2 porque ya explicamos por qué, pues siempre están a pares. Mientras que el defecto Frenkel, que se quedan dentro del cristal, las dos acá se van, me queda una expresión de este tipo, ¿sí? No interesa las deducciones de estas ecuaciones, sino tener en cuenta que el número de defectos tiene que ser mucho menor a la cantidad de sitios posibles para generar defectos. ¿Cuál de los dos defectos va a predominar? Aquel defecto que tenga menor delta H. Y para poder lograr un defecto, yo lo que necesito es generar esa energía suficiente, es decir, a través de un proceso de solidificación, ¿sí? O bombardeo en la superficie de alta energía, o también procesos de formación plástica en el procesado de materiales pueden generar estos tipos de defectos. Y como el más influyente, la temperatura. Al aumentar la temperatura va a aumentar la vibración térmica, por lo tanto se genera mucho mayor cantidad de vacancias. En esta gráfica quiero que analicemos qué sucede
con lo que veníamos diciendo de las energías involucradas en la formación de los defectos puntuales. Consideremos que estamos trabajando a temperaturas constantes. Yo tengo dos componentes, un delta H que siempre es positivo, ¿sí? Bien, ¿por qué? Porque necesito darle calor, ya habíamos dicho eso. Tengo una componente que es negativa ¿de qué? De la entropía, T por delta SC. ¿Por qué dice T por delta SC? Es decir, la entropía configuracional, porque la vibracional se mantiene casi constante. Entonces, esa nos indica los cambios que se producen. Entonces, cuando yo resto esto menos esto, me queda esta curva roja, en donde yo tengo una cantidad de equilibrios, de vacancias, dada por el mínimo que está ahí. Entonces, es la cantidad donde la estructura es estable, ¿sí? Si yo aumento la temperatura, voy a tener las gráficas punteadas. Fíjense qué pasa en las gráficas de estas punteadas que tengo acá, a excepción del T0. Yo lo que veo es que mantengo la misma relación. Si aumento la temperatura, el delta G se hace un poco más chico. Si sigo aumentando la temperatura, el delta G cada vez va a ir más abajo, se va haciendo más negativo. Cuando se va achicando el delta G, mayor cantidad de defectos, por lo tanto yo voy a tener un mayor efecto de la temperatura. En la siguiente tabla podemos observar tres columnas en donde uno tenemos el tipo de cristal, la estructura cristalina y el defecto que va a predominar. Analicemos un poco esto. Si nosotros tenemos un haluro alcalino, es decir, de sodio, de litio, excepto el halogenuro de cesio, el cloruro de cesio, todos van a tener una estructura tipo cloruro de sodio. ¿Qué quiere decir esto? Son estructuras cúbicas en donde dos estructuras cúbicas como corridas, en donde un ion ocupa el centro del octaedro y está rodeado por 6 iones de carga opuesta en los vértices del octaedro, ¿sí? En este tipo de cristales ya habíamos dicho que teníamos el defecto predominante era el defecto tipo Schottky. En los óxidos alcalinos térreos, ahí tenemos, dependiendo del tamaño, una competencia entre los dos. Acá solo dice Schottky, pero puede ser Frenkel, como vimos, por ejemplo, con el óxido de magnesio. Dependiendo cómo estuviera, podía tener los dos defectos. Y los haluros de plata, por ejemplo, tienen una estructura también tipo cloruro de sodio, pero el defecto predominante es un catión tipo Frenkel. En cambio, si fuera un óxido, por lo general va a ser un anión tipo Frenkel. ¿Qué es lo que vemos en esta tabla? Vemos el tipo de defecto que puede tener un compuesto y cuál es el delta H de formación, ya sea en Joule o en electron volt. ¿Sí? ¿Para qué me sirve esto? Para saber cuál va a predominar. Aquel que tenga menor delta H es el que va a ser predominante para esa temperatura, obviamente. Entonces, acá tenemos un ejemplo de defecto tipo Schottky del cloruro de sodio, ¿sí? En donde yo tengo dos temperaturas y puedo saber el número de defectos que tiene. Fíjense que a 1000 Kelvin yo tengo un orden del 10 a la 7 y acá a 300 Kelvin tenía 10 a la 4 vacancias. Cuando yo tengo el óxido de magnesio para un defecto tipo Schottky, fíjense que chiquito a temperatura ambiente es la cantidad de vacancias que voy a generar y a 1000 Kelvin es baja comparado con el cloruro de sodio. Eso se debe a la movilidad y al tamaño del ion. Siempre los iones
metálicos, los cationes de bajo peso molecular, son más compactos, por lo tanto se pueden mover más libremente, ¿sí? Y bueno, si nosotros vemos el delta H, como vemos acá del cloruro de sodio y del óxido de magnesio, el del óxido de magnesio es mucho mayor que el del cloruro de sodio, por lo tanto es más difícil de generar vacancias, ¿sí? Para eso me sirve saber el delta H de formación del defecto. Siguiendo con los defectos puntuales, vamos a ver ahora centros de color. Los centros de color se deben por lo general a transiciones electrónicas y no afectan a metales de transición, ¿sí? Pueden estar, en realidad hay otro tipo de elementos en los cuales intervienen, excepto los de transición. Generalmente se deben a electrones no apareados, atrapados en diferentes posiciones. Las aniónicas son las más comunes, estas vacancias dentro de la red cristalina. Y podemos tener dos tipos de centro de color. Un centro de color tipo H o tipo F. Tipo H se refiere a la presencia de huecos y tipo F a la transición electrónica. Los centros de color de tipo F generalmente son cristales de haluros alcalinos, es decir, sodio, potasio, litio, ¿sí? Donde cada uno puede emitir su luz característica similar a lo que sucede con el color de llama. Vamos a ver que en este tipo de defectos lo que sucede es que queda un electrón atrapado en un hueco o en un grupo aniónico que le falta un electrón, y esto puede ser de origen natural o también generado por el hombre. ¿Cómo se puede generar un centro de color? A través de una radiación intensa, ya sea ultravioleta, rayos X, rayos gamma o un bombardeo neutrónico, calentamiento de vapor de un metal, etc. Lo que va a generar esto es que se produzca un movimiento de el anión normalmente hacia otro sitio, ya sea por defecto Frenkel o defecto Schottky, ¿sí? Manteniendo las características de cada uno de ellos. Ustedes saben que en el Frenkel nosotros tenemos que un elemento se mueve a un sitio intersticial. En este caso, el anión se mueve a un sitio intersticial y el electrón queda atrapado en él. En un defecto tipo Schottky, lo que se genera es un par de vacancia aniónica-catiónica. Bien, normalmente, como estamos diciendo hasta recién, se van generando estos pares de vacancia y ese electrón que andaba suelto por ahí queda atrapado en dicha vacancia. ¿Qué es lo que vamos a tener también presente en esto? Algo que quiero que sepan es que la vacancia por sí misma no produce calor. Yo necesito que sea estimulado de alguna forma el cristal para que los electrones que se encuentran en este estado de transición, digo transición porque está en una vacancia, salte a un nivel de energía superior, ¿sí? Ahora pasemos a hablar de los centros H. En los centros H vamos a tener un halógeno intersticial, ¿sí? A veces se pueden combinar los centros H y F y se pueden anular entre sí los efectos. Volviendo al centro H, es muy común ver esto en un cristal de cuarzo que se le ha dopado con aluminio. Ustedes saben que el aluminio tiene número de oxidación +3, entonces
¿qué va a hacer? Va a ocupar el sitio del silicio y lo que va a pasar es que queda un electrón en el medio dando vueltas, ¿sí? Cuando sucede esto, por lo general, esto no hace que cambie su estado, sino que lo que yo necesito de cierta forma es excitarlo. ¿Qué voy a tener presente acá? Es que si yo lo caliento puede ser reversible. O sea, si yo lo caliento arriba de los 400 grados, va a volver a su estado donde es incoloro, pero vuelvo otra vez a estimularlo y genera otra vez ese centro de color. Acá tenemos representado un centro de color H, como yo decía, una red de cuarzo de silicatos, ¿sí? Donde yo coloco, lo dopo con aluminio. Y acá tenemos un centro F donde se ha ido un cloruro, se ha movido, puede ser que se haya movido a un sitio intersticial o se haya ido de la red junto con un catión sodio y queda un electrón atrapado. Esa es la característica de estos centros de color. Veamos ahora una de las aplicaciones que tienen los centros de color, que es el láser rubí. El láser rubí lo que hace es producir pulso de luz visible coherente a una longitud de onda aproximadamente de 694 nanómetros, que es donde se emite el color rojo, ¿sí? Consiste en un monocristal de alúmina dopado con cromo más 3, en donde el cromo toma el lugar de aluminio al tener el mismo estado de oxidación, su carga es nula, y pasa de ocupar huecos octaédricos que están desordenados a conformar otra estructura cristalina que se la conoce como estructura corindón. El corindón es típica estructura correspondiente a la piedra preciosa rubí, ¿sí? Y esto se debe a la posibilidad de el cromo de tener transiciones dentro de sus orbitales d. Si nosotros vemos, el cromo tiene 5 electrones en su orbital d y se encuentran orbitales sin completar, es decir, todos con un electrón. No están apareados. Entonces lo que hace es desdoblar esos orbitales a través de movimientos de los sitios octaédricos y genera en ese movimiento transiciones de niveles de energía. Fíjense que yo acá tengo distintas transiciones donde puedo ver que puede absorber, ¿sí?, luz verde, luz azul, pero la emisión de estos niveles donde ha absorbido estas dos radiaciones, cuando baja a un estado metaestable, emite el color rojo, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a ver? Que cuando la lúmina pasa a otro estado metaestable de menor energía, emite color rojo. Cuando absorbe energía, yo voy a tener presente el color verde, ¿sí? Esto lo podemos ver acá en esta gráfica de los niveles de energía representativos de el cromo más 3, ¿sí? Fíjense que acá habla de absorción de energía y acá liberación de energía. Acá los electrones se mueven a un estado de mayor energía, a un nivel de mayor energía, mientras que aquí pasan a uno de menor energía, ¿sí? Y este de menor energía provoca la emisión del color rojo. Siguiendo con los defectos puntuales y habiendo visto los centros de color y
la aplicación a través del láser de rubí, en donde vimos que acá lo que se producía era un dopaje por defectos extrínsecos ¿de qué? De una matriz de alúmina con cromo, y que esas transiciones que permite el cromo al tener electrones en orbitales d era lo que me permitía obtener los colores. Entonces, en función a eso vamos a ver cómo se puede determinar la concentración de defectos extrínsecos, ¿sí? Lo vamos a ver para un ejemplo sencillo, que es una red de cloruro de sodio. Vamos a incorporarle a esta matriz calcio, catión calcio, vamos a sustituir sodio por calcio, y después evaluaremos la dependencia de la temperatura y del contenido de impurezas dentro de esta matriz. Pero primero vamos a ver cómo determinamos las concentraciones de los defectos extrínsecos. Bien, vamos a partir de una ecuación de la matriz de cloruro de sodio, como lo que yo voy a hacer es reemplazar el sodio por el calcio. Yo que tengo en una matriz de sodio, tengo el sodio en el sitio del sodio, voy a incorporarle calcio. Cuando produzco el defecto, ¿qué voy a tener? Que el calcio toma el lugar del sodio. El sodio tenía carga +1, el calcio +2, por lo tanto me queda un exceso de carga positiva. Yo tengo que neutralizar esta carga positiva. Lo podría hacer a través de incorporación de electrones, pero en esto no puedo incorporar electrones, ¿sí? ¿Por qué? Porque en los defectos extrínsecos es por generación de vacancias. Entonces, para neutralizar esta carga positiva, yo voy a generar una vacancia ¿de qué? Del metal, del sodio. Para mantener el balance de masas, esto no tiene masa, pero acá tengo un sodio, ¿sí? Yo lo que voy a tener que incorporarle es sodio de este otro lado, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que tengo en esta ecuación? Tengo sitios que tengo. Los sitios generados por la vacancia de sodio tienen que ser igual a los sitios generados por la sustitución del calcio en el sodio. Y lo vemos, el balance de sitios, ¿sí? Veamos cómo se generan las vacancias intrínsecas, quiere decir dentro de la matriz de cloruro de sodio. Si yo quiero vacancias intrínsecas, no puede intervenir el calcio, solo cloro y solo sodio. Antes de generar las vacancias, el sodio ocupa su lugar, el cloro ocupa su lugar, y cuando se genera la vacancia voy a tener una vacancia de sodio con carga negativa, no se nota muy bien ahí, una vacancia de cloro que me genera una carga positiva. Como son huecos, debo incorporar para el balance de masa cloruro de sodio en estado sólido. Bien, ¿qué voy a ver acá? Yo puedo hacer un análisis y determinar el total de las vacancias catiónicas. El total de las vacancias que voy a tener en forma catiónica, ¿sí? Es decir, las vacancias del sodio, van a estar dadas por los sitios ocupados por el calcio dentro de la matriz de sodio, ¿sí? Que eso me generaba vacancias de sodio, ¿sí? Más las vacancias de cloro, ¿sí? Ese es el total de vacancias que yo tengo en catiónica. Ahora, si yo analizo
las vacancias que hay presente y cómo puedo determinar, conociendo la constante de equilibrio, de qué, de esta reacción, es decir, de la formación de defectos intrínsecos, ¿yo qué puedo determinar? Yo sé, de acuerdo a esto, que la constante de equilibrio de esta reacción va a ser igual al producto de las concentraciones de ¿qué? De las vacancias de sodio por las vacancias de cloro elevado a sus coeficientes estequiométricos, ¿sí? Entonces, yo planteo acá la ecuación de la constante de equilibrio. A su vez, recién dije que las vacancias totales catiónicas o de sodio era igual a la suma de las vacancias de cloro más los sitios ocupados del calcio en el red de sodio. Lo reemplazo acá. Puedo distribuir, ¿sí? Y me queda una ecuación de segundo grado. Esta ecuación de segundo grado, yo he podido eliminar una incógnita que no lo sé, que es el número total de vacancias, y poder, de esta forma, ¿qué voy a calcular acá? El número de sitios o la concentración de vacancias aniónicas, ¿sí? Conociendo, obviamente, las catiónicas. ¿Por qué? Porque yo sé cuánto calcio voy a utilizar, cuántos sitios tiene la red de cloruro de sodio y la constante de equilibrio está tabulada. Entonces, aplicando la ecuación de segundo grado, puedo obtener la cantidad de sitios o vacancias aniónicas que tiene esta matriz, como las que vemos acá. Recién acabamos de ver dentro de los defectos puntuales cómo se producía la determinación de la concentración de vacancias al introducir un defecto extrínseco. Y ahora lo que vamos a hacer es analizar gráficamente qué sucede con su dependencia térmica en función a la cantidad de impurezas o de material dopante que vaya a utilizar. Vamos a utilizar el mismo ejemplo de recién, es decir, una red de cloruro de sodio donde yo la voy a dopar por cierta cantidad de calcio. Cuando nosotros vemos la ecuación que empleamos recién, donde tenemos balance de sitios, balances de cargas y de masa, vamos a graficar en un diagrama tipo Arrhenius, ¿sí? Diagrama logarítmico en donde sabemos que la temperatura crece hacia la izquierda. Podemos evaluar qué pasa con las vacancias catiónicas y aniónicas para diferentes concentraciones de calcio. Fíjense que va creciendo de abajo hacia arriba la concentración de calcio. Son muy pequeñas, pero de una forma significativa podemos ver cómo van a variar o hacer cambiar la concentración de las vacancias presentes. Si nosotros analizamos las vacancias de cationes para un rango amplio de temperatura, ¿sí? Inclusive a muy altas temperaturas, vemos que la concentración del catión se mantiene relativamente constante, por no decir constante, ¿sí? Varía muy poco. Sin embargo, para esa misma cantidad de dopante, la concentración del anión cambia notablemente hasta cierta temperatura. Si yo lo considerara para cantidades menores, 10 a la menos 5, 10 a la menos 6, veo que el comportamiento es similar tanto para la parte catiónica, en donde no hay una variación considerable de la formación de vacancias catiónicas, pero sí lo hay, mantiene el mismo ritmo en la formación de vacancias aniónicas. Solo para muy altas temperaturas puedo llegar a ver una pequeña variación en lo que es la generación de vacancias catiónicas, pero
a grandes rasgos puedo decir que las vacancias catiónicas, la cantidad, no varía con la temperatura. Sí lo hace las vacancias aniónicas y es de ahí que nosotros determinamos recién, a través de esta expresión, la cantidad de vacancias aniónicas que había. En este caso es en una matriz de cloro, vacancias de cloro, ¿sí? Por eso era importante esta determinación y no las otras. Porque yo sé que la cantidad de dopante la conozco, la cantidad de calcio que va a ocupar o de dopante que va a ocupar el sitio lo voy a poder determinar, por lo tanto la constante de equilibrio está tabulada, entonces yo puedo ya conocer cuánto es la concentración de vacancias aniónicas, que son las que realmente se modifica el comportamiento, es decir, su cantidad, con la temperatura. Hasta aquí hemos llegado con defectos puntuales. Espero que haya sido entendible. Ahora viene un descanso, aprovechen a revisar los conceptos y en breve seguimos con la segunda parte.